Ok. Vamos al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Dice, escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Es la traducción original. Ok, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Ahora, vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Amén. No, 3 no. Vamos al capítulo 1, versículo 8. Dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. ¿Sí? No descuides la instrucción de tu madre. Esto hace referencia al oído. ¿Sí? Fíjate, dice ahora, Proverbios 2, todo Proverbios en los primeros capítulos nos habla de escuchar, escuchar, escuchar. ¿Sí? Como una virtud de los sabios. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, a lo que digo, y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. O sea, afina tu oído a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Ahora vamos a Proverbios 4:1. Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación, no se alejen de mis instrucciones. Ok. Hay un común denominador en Proverbios, en los primeros capítulos, porque plantea, digamos, una introducción a lo que es el libro de Proverbios y va a hablar acerca de la sabiduría. Entonces, esto es muy importante, porque dice que hay que afinar el oído, hay que saber escuchar. Entonces, vamos a comenzar. Nada más que quiero dejar aquí puesta una palabra, bueno, un pasaje. Aquí está, muy bien. Entonces, estamos hablando de los 5 sentidos y su conexión con mi desarrollo en Cristo, cómo tengo que ser libre de esas cadenas ancestrales, cómo tengo que ser libre de toda esa opresión ancestral. Y propiamente puedo yo caminar hacia una libertad en Cristo, una libertad plena. Entonces, tengo yo los sentidos naturales, pero también tengo sentidos espirituales, o sea, están conectados. Solamente les estoy haciendo una pequeña remembranza para que por las semanas que no pudimos conectarnos, por lo que ustedes ya saben, pero mis sentidos son, ¿cómo decirlo?, la parte física con la cual mi alma interpreta, conoce la realidad. Es lo que le permite a mi alma conocer todas las cosas, ¿sí? Entonces, en el caso del oído,
es uno de los sentidos, de los 5 sentidos, pero yo creo, con base en la palabra y con base también en la función propia del oído, que es uno o es el más importante o es uno de los principales sentidos. La mayor parte de los seres humanos desarrollamos más o nos enfocamos más, mejor dicho, en el sentido de la vista. El sentido de la vista. Y el sentido de la vista, pues, nos da mucha información de una manera muy vasta, muy sencilla, muy práctica, porque pues es ver. Pero el sentido más importante, creo yo, no es el de la vista. Estamos acostumbrados a ver, nos guiamos para caminar, para hacer las cosas viendo, ¿sí? Cuando tú estás trabajando, necesitas ver. Cuando estás escribiendo por primera vez, antes eran las máquinas de escribir. Yo recuerdo las primeras máquinas de escribir y cuando yo hacía mis trabajos en la secundaria, no había computadoras en todos los hogares, no había esa masificación de las computadoras, eran, digamos, cuestiones todavía muy técnicas y obvio, pues pocas personas y familias, o mejor dicho, pues personas que podían tenerlo, ¿verdad? Entonces yo hacía mis trabajos en máquina de escribir. Y mi primera máquina de escribir fue una Olivetti, no se me olvida, que mi papá me compró de segunda mano. Y ahí hacía yo mis trabajos. Entonces, era divertido. Y después mi mamá hizo un esfuerzo para comprarme una máquina eléctrica, de escribir, pero eléctrica. Entonces, al principio, pues, estás así de a dedito, ¿no? Dicen de a dedazo. Y te tardas un chorro en escribir. Pero después va pasando el tiempo y la práctica desarrolla la capacidad de que tú no tienes que ver. Tus dedos y tus manos se van acostumbrando a dónde están las letras y empiezas a escribir cada vez más rápido. Gracias a eso, el teclado de la computadora es igual al teclado de una máquina de escribir y por lo tanto vas a tener la misma relación. Ahora tú lo ves con los celulares, que hay una dinámica para escribir, ¿no? Que son los pulgares. Entonces se desarrollan habilidades motoras, habilidades anatómicas, donde, pues por la práctica y porque desarrollamos esos sentidos, pues podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros dependemos mucho de la vista. Y el problema o una de las consecuencias que es natural, pero que también afecta de depender mucho de la vista es que nuestros demás sentidos no se desarrollan tanto. Nuestros demás sentidos se sujetan a lo que la vista determina, lo que yo veo. Porque, por ejemplo, yo puedo ver una comida y así dicen, no tiene buena cara. Pero cuando la pruebas, entonces dices, wow, o sea, no tenía buena cara, pero está deliciosa. ¿Okay? Entonces, hay un principio, bueno, dice el dicho, que lo que se ve no se juzga. Sin embargo, hay una contraposición filosófica que dice que todo lo que se ve, es decir, lo que se ve sí se juzga porque por los ojos entra la mentira. Entonces, nuestros ojos pueden engañarnos, nuestros sentidos pueden engañarnos. Yo puedo ver algo que no necesariamente es cierto. Esto es importante. Entonces, yo voy a depender de mis sentidos para conocer, para interpretar el mundo, para avanzar, para aprender y demás. Pero en el caso del sentido de la vista, ¿sí? Me absorbe muchos otros sentidos. Entonces, el sentido del oído es sumamente importante. En primer lugar, es el sentido que desarrollamos primero, ¿sí? O sea, primero lo primero.
Lo desarrollamos antes que la vista, antes que el tacto, antes que el olfato, antes que el gusto. En el vientre de nuestra madre, nosotros no veíamos, no teníamos sensibilidad de como ahora, ¿no? Que estoy tocando las cosas, las puedo manipular, pero sí tenía el sentido del oído, sí podía escuchar. Y gracias a que podía escuchar, entonces escuché y conocí la voz de mi madre y la voz de aquellos que conformaban mi familia o que rodeaban a mi madre. Gracias a eso, escuché las palabras de amor de mi madre, las oraciones de mi madre, o también pude haber escuchado el desprecio, el rechazo de mi madre o de las personas que la rodeaban. El primer sentido entonces es el oído. Una vez que el niño o el producto nace, sale del vientre de la madre, depende de su oído. No puede ver, aun cuando muchas veces decimos, ay, mira, me está viendo, abrir los ojitos. No, no te está viendo. O sea, él está abriendo los ojos por un acto reflejo, pero en realidad no está distinguiéndote. ¿Sí? Es más, decimos siempre, ay, mira, se está riendo. No, no se ríe. Es un acto reflejo. Un acto reflejo es un movimiento muscular o del cuerpo que es involuntario. O sea, esa sonrisa que el bebé le hace así, que se está riendo, no es que se esté riendo. Es que sus músculos se están moviendo. Entonces, él no es porque le causaste gracia. Ok. Entonces, el único sentido con el cual nacemos es el oído. Nosotros desarrollamos el oído. Y el oído nos da seguridad. El oído nos tranquiliza. Estaba viendo un video de un niño, un bebé, que era sordo. Y le ponen un aparato auditivo, un auxiliar auditivo, y él está llorando. Entonces, él está llorando inconsoladamente, o desconsoladamente, mejor dicho. Pero cuando le ponen el aparato auditivo, entonces él escucha la voz de su mamá que empieza a hablarle. ¿Y qué sucedió? Bueno, dejó de llorar y comenzó a estar en paz. El oído, en ese sentido, en ese entonces, nos va a provocar una reacción. Nos va a permitir tener paz o nos va a permitir estar angustiados, estresados. El oído nos va a dar conocimiento. Sin ver, el niño conoce a su mamá. Entonces, él escucha, reconoce la voz que es de la mamá, para después, una vez que nace, desarrollar el sentido del olfato. Él va a reconocer los olores, ¿sí? Los olores de las personas. Cuando viene un olor nuevo y choca con su información que él tiene, llora. Ay, mira, no se quiere ir contigo, ¿no? Porque no detecta una familiaridad en tu humor. Entonces, el oído está determinado para ser el primero de los sentidos que nosotros desarrollamos. Nos permite conocer, pero además nos permite desarrollar más los otros sentidos. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, amados, ¿cuántos de ustedes tienen desarrollado la vista? Todos van a decir, no, pues yo, todos. Ok, el gusto, no, pues claro, pastor, no, a todos nos gusta mover el bigote, ¿verdad? Pero, ¿cuántos tenemos desarrollado el sentido del tacto? Y uno dice, pues el sentido del tacto, pastor, pues si toco algo, distingo si está liso, distingo texturas, distingo temperaturas, distingo formas. Sí, pero el sentido del tacto no solo está en las manos. No sé si alguna vez ustedes jugaron a la gallinita ciega. Y la gallinita ciega te tapaban los ojos y tú te guiabas o te tenías que guiar por las voces que escuchabas. Pero había momentos donde tú te caías, obviamente, porque te tropezabas. Y no faltaban los maldosos que se ponían en tu camino para tirarte. Pero
Cuando tú aprendes a escuchar, te vas a dar cuenta que entonces si cierras los ojos y aprendes a escuchar, se va a despertar otro sentido en ti, que es el sentido del tacto. Entonces tú vas a percibir que algo está cerca de ti. ¿Sí? Si tú aprendes o sea, cierras los ojos y escuchas, se activan otros sentidos. En este caso, el sentido del tacto. Ahora bien, nosotros fuimos diseñados para vivir por lo que escuchamos, no por lo que vemos. Dice la Escritura, el justo por su fe vivirá. Y dice la palabra que no es por vista, sino por fe. No caminamos por lo que vemos, sino por lo que escuchamos. Esto es importante. El sentido del olfato es sumamente vital. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué voz, qué sonido escuché o estoy escuchando? Dice Romanos, fíjate lo que dice Romanos, capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia, es decir, el evangelio, acerca de Cristo. La fe viene por el oír. O sea, la fe no está basada en lo que veo. La fe está basada en lo que escucho. El oído despierta cuando yo aprendo a depender de lo que escucho y aprendo a escuchar. Voy a saber que mi oído está conectado a mi corazón. Lo que yo escucho está conectado a mi corazón. Por eso cuando yo escucho a alguien, inmediatamente voy a tener una reacción de mi corazón, sea buena o sea mala. Porque el oído está directamente conectado al corazón. Entonces provoca en mí una reacción, provoca en mí una actitud, provoca en mí una manera de actuar o de ser. El oído en lo natural me da equilibrio. ¿Qué cosas? El sentido del oído no solamente sirve para distinguir sonidos, sino también para darme un equilibrio en mi cuerpo. Ustedes saben que dentro del oído vamos a tener 3 huesitos, que es el estribo, el martillo y el yunque. Y esos 3 huesitos, bien equilibrados, bien, ahora sí que alineaditos, que van a proporcionar no solamente la capacidad de distinguir sonidos, sino de que mi cuerpo esté en equilibrio. Cuando está fallando el oído, uno de los síntomas que tenemos es el mareo o el vértigo. Vértigo es que de repente siento que todo se me mueve, como que la casa se hizo fu. Entonces, el vértigo es producto de un oído mal, digamos, enfermo, no está equilibrado. Entonces, el oído me da equilibrio. Y aquí podemos nosotros entender el principio espiritual. Si en lo natural me da equilibrio el oído y despierta otros sentidos, en lo natural eso pasa. En lo espiritual, ¿qué sucede? Bueno, va a permitir que mi corazón tenga paz. Va a permitir que mi corazón esté en equilibrio, que mi mente esté en equilibrio. Va a permitir que yo, ¿sí? No, ahora sí que los vaivenes de la vida no me hagan tropezar. Pero además, el sentido espiritual del oído, o sea, hablando espiritualmente, también va a provocar mi corazón para reaccionar. Bueno, cuando tú escuchas, o bueno, tú ves que alguien le recuerda a su mamá al otro, inmediatamente lo que escucha reacciona.
Por eso la Escritura dice, la mansa respuesta aplaca la ira, porque es lo que escucho y cómo lo escucho. Entonces, he dado un contexto anatómico y adelantándome un poco a la parte espiritual. Pero comencé leyendo Deuteronomio 6.4. Y Deuteronomio 6.4 dice, Shema Israel, es decir, escucha Israel. Shema. El Shema significa oír con inteligencia, oír atentamente. Oír con inteligencia implica que yo escucho y sé escuchar. Ustedes van a decir, pastor, si yo les pregunto, ¿ustedes saben escuchar? Todos van a decir que sí. No, sí, pastor, sí. Y a los esposos les puedo preguntar, ¿escuchas a tu esposa? Sí, por supuesto. ¿Y tú escuchas esposa a tu esposo? Sí, claro. ¿Escuchas a tus hijos? Sí. Y todos escuchamos. ¿Escuchan la prédica y la enseñanza? Sí, pastor. No, pues estuvimos 2 horas que usted se avienta predicando, ahí estamos. Puedes estar ahí y el sonido pasar por tu oído y hacer vibrar, porque el sonido son las vibraciones. Esto es interesante. El sonido son las vibraciones de un cuerpo sonoro, son ondas. Sí. Y esas ondas me llegan, son transferidas a mí y el receptor es mi oído que va a hacer vibrar esos 3 huesitos que les acabo de decir para que yo interprete los sonidos. Entonces, dice, sí, pastor, yo lo escuché, sí, pastor. Y cuando pregunto, a ver, ¿se acuerdan que yo les dije? ¿Cuándo lo dijo, pastor? Sí lo dijo. ¿Por qué? Porque no escuchamos con inteligencia. El oído está conectado al corazón y está conectado a la mente. Al corazón para desatar emociones, para desatar fe. A la mente para traer inteligencia, entendimiento. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que uno de los graves problemas de los seres humanos es que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Le das una instrucción a tus hijos y tus hijos escucharon otra cosa porque están pensando en que van a jugar, porque ya se quieren ir, porque ya tienen sueño, por lo que sea, porque no te están poniendo atención. Están ahí, están escuchándote o están oyendo, pero no están escuchando. No lo están haciendo con inteligencia, con entendimiento de que ellos deben de hacer algo. No lo están haciendo así. ¿Ok? Entonces, oír inteligentemente es poner atención para que todos mis sentidos estén atentos, estén expectantes, para que no se me pase nada. Cuando yo realmente me interesa algo, yo pongo atención y cuando pongo atención, entonces las cosas se me graban, no se me olvidan. Cuando no me interesa, mi atención está dispersa o está direccionada a otra cosa. Entonces viene la mente a jugar, a decir, no apagaste los frijoles, no desconectaste la estufa, dejaste prender la plancha, ya duérmete porque mañana hay mucho trabajo. O sea, no logras estar en un equilibrio. El oído nos da equilibrio. ¿Sí? Equilibrio. Entonces, yo dependo de lo que escucho. Los hombres dependemos de lo que escuchamos, es decir, los seres humanos, de lo que escuchamos. ¿Qué pasa cuando yo solamente escucho queja, dolor, amargura, crítica? De verdad, te estresas o te vuelves igual, o sea, porque te conviertes en lo que estás escuchando. Entonces, el oído me da equilibrio. El oído me permite caminar sin marearme. ¿Okay? Y Dios le dijo a Israel, Shema, es decir, escucha con inteligencia, pon atención, no nomás digas que sí. No, que estés consciente. Entonces el oído va a ir al corazón y el corazón va a estar conectado a la parte de la conciencia. La conciencia es la capacidad que Dios me ha dado para saber realmente
lo que está sucediendo, sea conmigo o sea a mi alrededor. Yo no soy consciente de algo en mí o de mí mismo hasta que yo escucho y yo pongo atención. ¿Ok? Ejemplo, tú estás hablándole, oye, quiero que hagas esto y que hagas aquello. Ajá, sí. No, sí. No es consciente. ¿Por qué? Porque después va a regresar o te va a preguntar, te va a mandar un mensaje, oye, pastor, ¿qué me dijiste? Es que dijiste que primero cortara las plantas y luego que les echara agua. No, te dije primero, échales agua y luego corta las plantas. Pero no fuimos conscientes, entonces el oído va a estar conectado a la conciencia. Las palabras que salen de mi boca van a ir a mi alma, porque ahí está mi corazón, y de mi alma van a pasar a mi espíritu, que está la conciencia. ¿Por qué? Porque mi alma aprende escuchando. Mi alma aprende escuchando. Por eso los hermanos israelitas todos los días al levantarse, después de hacer toda una serie de, bueno, su higiene y demás, ellos declaran el Shema. Y el Shema es este versículo de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ellos hablan la palabra, porque el principio del oído es que el oído educa mi alma, lo que escucho educa mi alma, lo que escucho alimenta mi alma. De lo que yo escucho estoy lleno. Sí. Entonces, cuando yo repito y repito algo a mi corazón, a mi alma, entonces mi alma lo aprende, mi alma despierta y dice, oye, esta verdad es poderosa o esto es algo que yo necesito. Entonces, ¿cómo reacciona el alma? Con fe. A lo que escucha reacciona fe, desata fe y dice, yo lo creo. Y la consecuencia de eso, de escuchar, declarar, es actuar, es luchar en fe. Entonces yo primero escucho, mi corazón dice amén, y yo hablo fe. Creo, pero hablo. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a escuchar. Hermanos, vamos a orar, vamos a que Dios rompa todo yugo, Dios libere al hermanito que llegó cautivo. Esa es la instrucción. Pero ¿qué pasa si alguien, tú lo escuchas orar y dice, Señor, pues mira, así como fue no sé, el ladrón de la cruz, y así como tu siervo Abraham, y así como tú formaste al hombre, o sea, esa fue la instrucción, no, él está divagando. Cuando tú divagas en una oración, corres el riesgo de que no haya una respuesta. Estás divagando porque ni siquiera sabes lo que quieres. Y entonces tu alma no está en congruencia, es decir, no tiene la fe. Tu alma no acompaña tu oración de fe. Tu cuerpo está hablando, pero tu corazón no está conectado en fe. No estás creyendo lo que estás diciendo, lo que estás pidiendo. Entonces, dice la Biblia que el que le pida a Dios debe pedir con fe, dice Santiago, pero pida con fe no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es llevada por el viento. Entonces, yo tengo que creer, pero ¿cómo creo? Escuchando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, yo escucho. Si escucharas atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieres por obra cada uno de sus mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Ok. ¿Cómo escucho? Con atención, con disposición y con fe. Si algo a Dios le agrada es la fe. Hebreos 11:6 dice que la fe, ¿sí? La fe, Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe, porque Dios recompensa a los que le creen. Entonces, aprende este principio, ya lo he enseñado. Dios no va a responderte por tus lágrimas. Es decir, si tú lloraste, ya, Señor, ya lloré mucho, ya.
Decía el salmista, estamos cansados, mis ojos están cansados de tanto llorar. El rey David se cansó de llorar, dice, cuando vinieron a robar a Keila, y dice que todos lloraron hasta que se cansaron y les faltaron las fuerzas para llorar. Después, ¿qué tuvieron que hacer? Levantarse. O sea, yo tengo que saber, ¿sí? Y esto es bien, bien importante, amado, bien importante. ¿Por qué? Porque lo que yo escucho determina lo que yo hago. Está ligado. Entonces, ¿cómo yo debo de acercarme a Dios con fe? No dudando. Dios no responde a mis lágrimas. Si tú oras, ay Señor, es que tú sabes que yo no lo merezco, y es que tú sabes que te he fallado, y es que tú sabes que soy una basura. Dios no necesita escuchar eso, porque dice la Biblia que cuando tú viniste al Señor, Él echó tus pecados a lo más profundo del mar. Entonces, si tú piensas que por decirte que eres lo peor, Dios te va a escuchar, estás mal. Dios no te va a escuchar, por eso no te va a responder. Cuando nosotros decimos, Dios, escucha mi oración, dice el salmista, ¿sabes qué significa? No significa que Dios diga, ajá, ay, no me digas de todo, en serio. No, escuchar significa respóndeme. O sea, escucha y hazlo. Es lo mismo que Él nos dice a nosotros, Shema, escucha, pero ya lo estás haciendo. No de que, ay, pues déjeme ver, pastor, a ver si puedo. A ver si le creo a Dios. A ver, no, es escucha y hazlo. Ya es para que lo hagas. Sí, es para que lo hagas. Entonces, yo tengo que escuchar la voz de Dios y ser obediente, ser diligente. Por eso, yo tengo que saber que Dios no responde, no se mueve porque yo llore por mis lágrimas. Se mueve a mi fe. Él reacciona con base en mi fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él galardona a los que le buscan. Dios galardona no a los que lloran más, a los que creen que Él lo puede hacer. Pero pastor, yo sí le creo a Dios, yo sí le creo. Si le creyeras, fíjate, para comprobar que yo tengo fe, tiene que haber una congruencia en mi corazón, lo debo de creer. Pero ese corazón le tiene que hacer saber a todo mi ser que creo. Entonces mis palabras no pueden ser palabras de duda, de miedo, de incertidumbre. Pues es que a ver si pasa, es que a ver si Diosito nos responde. No, ahí hay incertidumbre. Debe ser determinante, no, sí. Tu sí es sí, tu no es no. ¿Por qué? Porque el sí de Dios es sí y el no de Dios es no. O sea, a Dios no lo convencemos, no lo manipulamos. Entonces, está llorando el niño, está haciendo berrinche. No, Dios no se mueve a las lágrimas, se mueve a la fe. Entonces yo tengo actitud de fe, Dios se mueve. Jesús pasaba por el camino, caminando, vaya la redundancia. Hay un ciego ahí. Vamos a pensar, ¿lo vio o no lo vio? Pues hay un ciego en el camino, vas en la carretera caminando, hay un ciego. Quizá porque había mucha gente rodeando a Jesús, no lo vio. Pero vamos a pensar que sí lo vio. ¿Por qué no le dijo, a ver, levántate y vamos a sanarte? Jesús pasó. ¿Se dio cuenta o no? Él pasó. Si se dio cuenta, ¿por qué no lo sanó antes? Porque él esperaba la fe. ¿Qué hizo Bartimeo? Jesús, hijo de David, y gritaba y gritaba y gritaba hasta que Jesús dijo, ven, ¿qué quieres? Que recobre la vista, Señor. Entonces, Dios responde a tu fe. Pero tu fe se mueve en tu corazón, si creyeres con tu corazón, y hablares con tu boca. ¿Qué significa esto? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no, pastor, yo sí tengo fe.
¿Cómo no voy a tener fe? Sí, pero tus palabras no son de fe. Tus palabras son de temor. Tus palabras son de miedo. Pues yo digo, tengo fe, pero ¿qué dijo Santiago? Tu fe tiene que tener un respaldo de hechos. Entonces yo tengo que aprender, creo con mi corazón, pero luego lo tengo que hablar, lo tengo que declarar, lo tengo que decir. La acción de gracias es un acto de fe. Acción de gracias es fe. Entonces tú oras, pero ¿cómo oras? Si tú oras, ya te dije, desde una perspectiva de oración o de revelación de oración, yoísta, peticional, no. Tienes que irte al otro nivel y es, no, a ver, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que tengo victoria en Cristo, que todo lo puedo en Cristo. La palabra dice esto, o sea, eso significa que la verdad de Dios está presente, la verdad está vigente. Entonces yo hablo la palabra a mi corazón y la hablo y la declaro, porque cuando tú declaras la palabra, la primera que se va a alinear es tu alma. Tu alma va a escuchar la palabra y se tiene que alinear a la palabra. Después, el ambiente que está a tu alrededor, cuando escucha la declaración de la palabra o de la fe, se va a alinear. ¿Sí? Pero cuando no hay eso, una voz de derrota, de desánimo, que tú escuchas, te puede tirar. Si tú no aprendes a escuchar. Entonces, la voz habla, o vaya, las palabras van a mi alma. Entonces, Salmo 103, lo leen de tarea. Pero el salmista dice, bendice alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser, bendice. Le está ordenando a su alma. ¿Por qué le está ordenando? Porque Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, no dice de tus ojos, ¿te das cuenta? De tu boca. O sea, Dios no lo quería que estuviera leyendo ahí todo el tiempo el libro, así, no. ¿Sabías cómo leen ellos la Biblia? En voz baja, en voz alta, de tal manera que se escucha, porque cuando tú hablas así murmurando, cuando le haces, estás hablando a tu corazón. Entonces, cuando en Josué capítulo 1 Dios le dice a el conquistador, le dice, nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditas en él. Meditar no es ponerte a pensar. Meditar es murmurar a tu alma, ¿sí? Murmurar a tu alma, ¿ok? Tú hablas a tu alma la palabra, entonces ellos tenían que hablarla. Por eso es que se la aprendían. ¿Sabías tú que si tú repites algo en voz alta varias veces te lo puedes aprender? Tú te pones a estudiar y te pones a leer, pero la mayoría de nosotros nos enseñaron la lectura en silencio o lectura mental. Y entonces eso inhibe el aprendizaje. Necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar. Entonces la palabra funciona, se activa cuando yo escucho. Porque ya lo declaré y ahora viene, escucho. Entonces le dijo, meditarás en ella de día y de noche. Medita en ella. ¿Ok? No te desvíes ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer y todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente hasta entonces. Porque al escucharla, en el momento, pues no entendí, ok, pero lo estoy escuchando y de estar escuchando constantemente, Dios abre mi entendimiento y, ya sé lo que me está diciendo, porque no sabemos escuchar, no sabemos escuchar. Los problemas básicos del ser humano, que son grandes problemas, son la comunicación.
el no saber decir las cosas y el no saber escuchar. La gente necesita que lo escuche. Tú te subes a un taxi y el taxista quiere platicarte. Tú vas al mercado ahí con el marchante y él te quiere platicar porque la gente necesita ser escuchada. Tu familia necesita ser escuchada. Entonces, no sabemos escuchar. ¿Ustedes sabían que un buen conversador no es el que habla mucho, sino el que sabe escuchar? Un buen conversador es el que no está hablando, sino el que está escuchando. Entonces, es importante saber qué escucho. Primero la palabra, yo la escucho, creo en mi corazón y la declaro. Fíjate, yo les he enseñado, hermanos, este principio ya se los he enseñado antes. Pero yo estoy predicando y suelto una palabra o suelto de parte de Dios lo que Dios me está mostrando y algo dentro de ti dice, ay, sí, yo lo creo. Pero ¿tú qué haces? Nada. Cuando tú oyes una palabra y dices, esto es mío, esto es lo que yo le pedí a Dios, esto yo lo tomo, porque está predicando a alguien. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Es que lo creo, pastor. Sí. Pero Pablo dice, si crees con tu corazón, pero dice, si confiesas con tu boca. O sea, yo creo en mi corazón, pero confieso con mi boca. ¿Por qué debiéramos decir amén? Yo cuando predico, pocas veces digo amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces los echo repetir cuando estoy predicando. A ver, repite esto, ¿no? Digan conmigo. ¿Por qué? Porque así como tú lo estás diciendo para ti, es más fácil que se te quede que si solo me escuchas. Porque cuando tú me estás escuchando, lo que muchos están pensando es a qué hora voy a acabar, que si se tienen que ir a trabajar, que si están cansados, que si tienen que llegar a lavar ropa, uniformes, que la comida, que van a pagar la renta, que no han pagado esto. O sea, es lo que están pensando. Su cara está ahí, su cuerpo está ahí, pero su atención no está ahí. Sí. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, a veces es evidente porque están distraídos, pero a veces porque pasa tiempo y de repente lo que ya enseñé lo preguntan, como si yo no lo hubiera enseñado. Entonces usted tiene que aprender, no, el pastor, o sea, estoy escuchando la palabra y Dios en ese momento esa palabra, yo la creo, la tomo. Entonces yo qué tengo que decir, amén. O sea, decimos amén porque amén significa así es, así será, así ha sido, así es y así será. Eso significa. En otras palabras, ¿sabes qué significa amén? Hecho está. Eso significa amén. Hecho está. Entonces, cuando yo estoy predicando, y si tú piensas que es para motivar al pastor o al predicador para que pensemos de, ay, les está gustando mi predica, no. Yo escucho, amén. Amén. O sea, yo declaro amén, porque lo estoy jalando, lo estoy creyendo, lo estoy estableciendo en mi alma. Es decir, alma, esta verdad es para nosotros. ¿Sí? Y en consecuencia, o sea, ya lo creí, ya lo hablé. Si tú tuvieras fe, tú desatarías la fe sellando la palabra. ¿Por qué? Porque es una congruencia. Lo escuché, lo hablé, amén, y sello la palabra con una ofrenda. No con la ofrenda del culto, la ofrenda del culto es la ofrenda del culto. Ya hablé de ofrendas. No es mi tema las ofrendas. Yo sello la palabra. Yo cada vez que voy a Saltillo o voy con el apóstol y le está predicando y hay palabras que suelta, yo, wow, las sello. Y da 3, 4 en la prédica. Yo las sello. Digo, no, esto es para mí. Lo arrebato. ¿Por qué? Porque es una congruencia. Lo creo en mi corazón, lo declaro con mi boca y lo establezco con los hechos. Entonces,
no es para darle gusto al predicador. Aprende a hablar, aprende a usar tu boca. Tu boca tiene el poder de la vida y la muerte, dice la palabra. O sea, yo desato vida o desato muerte. Uy, no, es que eso dice el pastor, pero ni cierto, no. Ahí ya desataste muerte, porque la fe la mataste. Y eso no va a pasar en ti. La fe es un imán que atrae cumplimiento. O sea, atrae que Dios haga algo en mí. Eso es la fe, un imán. Es que como quisiera que Dios hiciera ese milagro en mí. ¿Tienes la fe? La fe es creer, obedecer, ser fiel. No, creer, confiar, obedecer y ser fiel. Eso es tener fe. Porque puedo creer, pero no llegar al nivel de fidelidad. Es el extremo de la fe. Entonces, yo lo creo, desato, arrebato, activo. Ajá. Por lo que hablo, por lo que escucho. O decir, escucho una palabra, yo tengo que hablar en consecuencia. El sentido del oído me da equilibrio, ¿ok? Despierta otros sentidos, por supuesto. En el caso del espíritu es la fe. Mi conciencia es despertada por lo que escucho. Dice que el Espíritu Santo redarguye. La palabra redarguir es convencer. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. Dios habla y yo escucho, híjole, sí es cierto, tiene razón. Soy consciente de pecado. Entonces, ¿qué pasa con mi oído entonces? ¿Cómo está mi oído? Yo te diría, ¿qué voces escuchas? ¿Las voces del miedo? ¿Las voces de la angustia? ¿Las voces de la duda? El problema de la duda, amados, es que es como ir así, de aquí para allá, y nunca estar en paz, nunca alcanzar algo. La voz de la duda nos ataca en cualquier circunstancia, problema. Sí, pero yo me decido escuchar ¿a quién? ¿A Dios? Porque si yo me decido escuchar a Dios, el oído está conectado con el habla. ¿Sabías tú que muchas personas son mudas, son sordomudas, porque en realidad no hablan porque nunca han escuchado? Por eso es que la fe viene por el oír, o sea, la fe viene por el oír y abre mi boca primero y habla mi corazón. Entonces, los sordomudos no hablan porque no escuchan. Si escucharan, comenzarían a hablar. Porque para poder hablar necesitamos escuchar. Entonces, ellos cuando intentaron hablar y no se escucharon, pues pensaron que no, yo no puedo hablar. Entonces, yo tengo que saber escuchar. Y saber escuchar me va a decir las palabras correctas. ¿Qué pasa si mi hijo viene y dice, papá, es que fíjate que rompí esto y yo lo escucho, no, ya le solté el trancazo? Y que era, no, pero pues es que ¿qué crees? Que no fue mi culpa, ¿no? Porque me aventaron. No sé escuchar. Saber escuchar desarrolla en nosotros paciencia, desarrolla sabiduría, nos permite distinguir las palabras correctas. Dice la Escritura que aun cuando el necio calla, es considerado sabio. O sea, aun cuando el necio se calla, es sabio. Hay que saber hablar. ¿Qué tengo que decir? Una palabra mal dicha me echa a perder todo. Una palabra mal dicha con Dios será la diferencia entre la tierra prometida y el desierto eterno. ¿Qué dijeron los 10 espías? No, no vamos a poder. Para eso Dios nos trajo, para que nos coman, para que nos devoren. Una mala palabra te cierra puertas. Una mala palabra hace que Dios se indigne. Te quería bendecir, pero pues ahora no. Una mala palabra. Y está ligado con el oído. ¿Por qué? Porque el oído activa mi habla. Entonces, ¿qué escuchas? ¿Qué voces escuchas tú? ¿La voz del pecado? ¿Escuchas la voz de la duda, la voz del mundo, la voz del enemigo, la voz de la incredulidad? Porque, ¿qué voz estás escuchando? De acuerdo a la voz que escuchas, desatas fe. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando?
Tienes que aprender a seleccionar a la gente que tú escuchas. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que ¿quién me puede aconsejar? ¿A quién escucho para darme un consejo? Si yo le voy a pedir un consejo de finanzas a mi compadre que es malo para... No mi compadre Ricardo, no. Usted pone un ejemplo, ¿no? O a mi vecino que es malo para las finanzas, que tiene deudas, que el dinero no lo sabe usar. Yo no le puedo pedir un consejo financiero. No le voy a pedir un consejo de salud a alguien que no se cuide o alguien que no sepa de salud. ¿Quién tiene la voz autorizada? Ay, pastor, es que me dijo la comadre que pues no importaba, que yo podía hacer lo que yo quería. Y, pues sí, yo a veces les digo, fíjate, yo a mis hijos, a Johanna y a Eliseo, cuando me dicen, yo les doy una instrucción y ellos dicen lo contrario y va, pues tú eres el papá. O que Johanna le hace caso a Eliseo o viceversa. Yo les digo, perfecto, él es tu papá entonces. Porque lo estás escuchando a él y lo estás obedeciendo a él. Y algunos de la iglesia ya les comencé a decir igual, pues tú eres tu papá. O yo sé que, y a otros quizás, sí, pues, ve con tu pastor fulano, ¿no? Él te dice rana y tú brincas y el pastor te dio una instrucción y tú no lo creíste. Entonces, ¿a quién escuchas? El que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios, será quebrantado. El que se junta con sabios, sabio será. ¿Qué voz es la autorizada? ¿Qué voz es la que Dios ha determinado como una guía? ¿Qué voz es la que gobierna mi corazón? ¿La voz del Espíritu Santo? La voz del Espíritu Santo se manifiesta a través de su palabra, se manifiesta a través de ese testimonio interior en mi espíritu y se va a manifestar también a través de las voces autorizadas del cielo, es decir, los siervos que Dios estableció. Y cuando tú reconoces, así como el bebé en el vientre reconoce voz de mamá y voz de papá, no sabe decir papá, no sabe decir mamá, no entiende ese concepto, pero él reconoce voz de papá, voz de mamá. La primera vez que yo vi a mi hijo Johanan después de que había nacido, cuando fui por mi esposa y por él al hospital, entré y corriendo ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál de todos es? Ya me dijo, aquel. Y ya lo vi, yo me impresioné, mi cara fue muy curiosa. No la vi, pero me lo dijo Jas. Y yo le di una frase que le decía siempre que estaba en el vientre de mi esposa. Siempre. Y se la repetí en ese momento. ¿Sabes qué hizo el niño? Reaccionó, ¿no? Quizá no se sonrió, pero reaccionó a mi voz. Porque me conocía. ¿Qué dijo el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. O sea, que cuando una ovejita, el pastor dice una cosa, que no lo haces, no lo está reconociendo como la voz de su pastor. Pero el que no es el pastor y le dijo, no, es que, no, mira, tú haces esto, no, no, no. Bueno, a quien tú escuchas determina, ¿sí? A quien tú no solo le tienes confianza, sino a quien reconoces como una voz autorizada. ¿Sí? Una voz autorizada. La voz autorizada es la que Dios respalda por la unción, por el llamado y por la autoridad, vaya la redundancia que le ha dado. Entonces, yo aprendí, no. Tengo una autoridad, tengo yo una cobertura, un padre espiritual que escucho. Alberto, haz esto, Alberto. Te equivocaste, Alberto. Ok. Conozco otros apóstoles, conozco otros pastores, conozco otros siervos. Pero serán muy siervos, muy ungidos, pero yo sé a quién escucho. Tengo amigos,
Pero digo, espérame, no. Fíjate, en el Face me habían mandado solicitud gente que está conectada con otros siervos que conozco. Y dije, bueno, pues están conectados. Y ayer, viendo ahí un poco las noticias del Face, una de estas mujeres que yo no conozco físicamente, pero que está conectada con un pastor, no me acuerdo si es de Argentina o de Chile, dije, pues sí, son buenos compas estos pastores. Y dije, bueno, pero ayer ella publica, comparte una publicación de otro personaje y empieza a hablar pestes, y empieza a hablar mal de algo que yo creo, ¿sí? Y empieza a hablar mal de los apóstoles, y empieza a hablar mal. Entonces dije, si habla mal de los apóstoles, está hablando mal de mi papá. Entonces yo digo, no, tú no puedes ser amiga mía, yo no comparto lo que tú crees. Esa voz no me edifica, esa voz no me conviene, ¿sí? Entonces inmediatamente la borré. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa, y no es porque esté viendo lo que hace cada quien en el Face, pero digo, no, imagínate, no hay congruencia. Y solo fue una publicación, sí, pero hay una conexión. Lo que hace Face es una red, por eso es red social. Conecta. Es que es tu amigo porque piensas igual. No. Que se junta con sabios, sabio será, pero el que no, será quebrantado. ¿Por qué? Porque no escuchaste. Oye, hijo mío, ¿cómo comencé las lecturas? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y presta atención a las declaraciones de tu madre. Ponle atención a quién, a tu padre. La ovejita reconoce al pastor. Sí. Y a otro no debiera oír. Eso es algo que las ovejas, los animales ovejas, lo hacen. No se van con otro. Solo nos pasa a los seres humanos. Entonces, debemos de aprender a escuchar. Debemos de aprender a escuchar. Sí. Debemos de liberar, porque es de los más importantes. Quiero caminar bien, quiero que me vaya bien. Escucha. Escucha. Antes de hablar, escucha. Antes de hacer, escucha. Termino. Cuando oramos, ya te dije, ¿cómo oramos? ¿Con qué actitud? ¿De duda, de miedo, de lástima? Sí. Tú velo. No sé si te ha pasado, vas por la calle o estás en la calle y de repente alguien se acerca para pedirte dinero. Entonces hay quien hasta gusto te da y dices, no pensaba darte, pero wow, me provocaste. Pero hay gente que dice, ay no. ¿Por qué? Porque la manera de hablar determina la respuesta del otro. Entonces, ¿tu actitud con Dios cuál es? ¿De fe? Desata fe, habla fe, aprende a hablar fe, ¿sí? Aprende a hablar fe. Te decía el ejemplo de los hermanitos de allá de Saltillo, ¿no? ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Pero su rostro reflejaba una sonrisa. Había una congruencia entre lo que dijeron, no como otros, que no quiero decir, porque qué tal si se enojan. No, en Tlalpan o en Chalco. Ustedes no, pero otros, o en Pachuca. Pero otros están contentos, ¿no? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Sonríe, hermano. No hay congruencia. Una casa dividida, no congruente, es decir, no congruente, no prevalece. Entonces hay que comunicarlo a la cara. Estoy contento. Yo te lo digo porque yo batallo mucho con mis expresiones. Yo batallo bastante. Porque yo no me había dado cuenta. No había sido consciente.
hasta que Dios te hace conciencia. Chispas, le he regado como no tienes idea. ¿Cuándo lo empecé a ver? Cuando vi videos. Sí. Te confieso algo, no me gusta verme en video. Cuando yo grabo o me graban, no me gusta verme. Sé que estoy guapo y todas esas cosas, pero no me gusta verme. No, pero no me gusta verme. No me gusta escuchar lo que prediqué. Ya lo prediqué y ya Dios será el que me diga, ¿sabes qué? O mi esposa, oye, aquí te equivocaste. Pero no me gusta. No sé, siento que es puedo caer en vanagloria. O al verme a mí como que me causa, pues no sé, digo, ay Señor, no vaya yo a sentirme mucho porque me estoy viendo yo mismo. Pero no me gusta verme. Sí. Pero ahora que me he visto, dije, no puede ser, esa cara hice yo. Parece que tengo cara de esto y nada que ver. Entonces, tengo que aprender a educarme yo, Alberto. Educar cómo contesto. Me di cuenta que de repente mi familia, oye, contestaste mal. No, no contesté mal. Sí, pero no me daba cuenta que contestas golpeado. Contestas como si estuvieras enojado. Y como se nos hace costumbre, así lo hacemos. ¿Y qué decimos? Bueno, ustedes no, ¿yo qué digo? Así soy. Ámenme como soy. No, por supuesto que mi familia me ama como soy, pero puedo ser mejor. Entonces, tengo que darme cuenta qué palabras estoy declarando, qué voces es la que hablo. De desesperanza, de desánimo. Si está alguno triste, ¿qué dice la Biblia? Haga oración. ¿Pero cómo la oración? Ay, Señor, mira cómo me tiene. No, oración de guerra, una oración determinante, una oración firme. ¿Qué dijo el salmista? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? O sea, ¿para qué me sirve leer la Biblia? Para que eso esté en mi corazón. Y cuando yo tenga que declarar, luego se acuerdan. Amén. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿A quién escuchas? Dice la Biblia, fíjate, el que canta canciones al corazón afligido es como el que en el invierno le quita la ropa. O sea, ¿a qué escuchas? ¿Qué música escuchas? Es más, ¿qué música escuchas? Hay alabanzas que en lo particular, y no cuestión musical, sino para mí de congruencia. Yo no canto, ya no canto, hace muchos años las canto. Como por ejemplo, Cansado del Camino. Cansado del camino, sediento, vengo arrastrándome, ya no puedo. ¿Dónde está la fe? Bueno, la fe que me va a llenar, sí, pero el problema es que volverlo a decir todo, o sea, cada 8 días de, otra vez estoy cansado del camino. Cada 8 días, otra vez estoy. Quizá una vez, bueno, sí, crucé el desierto. Y luego, o sea, dice el salmista, alabaré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, no la quejabanza. A veces sufrí quejabanza, centrada en mí, en mi dolor, en mi necesidad. ¿Dónde le estoy dando la gloria a Dios? Tú puedes escuchar a quien quieras. No te estoy juzgando, solamente es una congruencia. Lo que yo escucho me nutre, me alimenta. Del espíritu del que cante, de la letra, es decir, de la esencia de eso me lleno. O sea, si yo me lleno de alguien que piensa así, que tiene esa cuestión de fe, ¿de qué me voy a llenar? De eso. En cambio, escuchas fe, desatas fe, hablas fe. Entonces, ¿cómo está tu oído? ¿Cómo lo has contaminado? ¿Qué contamina el oído? El chisme, la mentira, la murmuración.
Prestaste oído a lo que no tenías que prestar. Entonces yo tengo que saber cómo está mi oído, ¿sí?